Hola gente, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo tutorial. Primero que nada, antes de arrancar, quería agradecerles a todos por la cantidad de suscriptores y comentarios que me dejaron en los otros videos. De verdad que me motiva mucho a seguir haciendo y nada, me dijeron cosas re lindas, así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Hoy les voy a mostrar, porque hoy estuve trabajando en este render, pero acá en la tela le hice una simulación de partículas que son como unos pelitos que me parece que le dan realismo y queda muchísimo mejor y es re fácil de hacer, así que se los quería enseñar. Acá tengo una escena hecha, es un plano deformado con dos luces y una cámara, no es nada en especial. Acá ya lo tengo preparado. Vamos a seleccionar el plano este y vamos a, de acá arriba a la izquierda voy a arrastrar. Vamos a ir al Shader Editor y vamos a añadirle una textura. Voy a seleccionar esto y con Control Shift T, como les expliqué en el primer tutorial, que si no lo vieron estaría bueno que lo vayan a ver porque creo que cubro bastantes cosas básicas, o no tan básicas, pero cosas muy importantes, por lo menos que yo uso diariamente en Blender. Tengo acá un material que me descargué, lo voy a añadir. Y acá tenemos una tela que no es nada del otro mundo, pero está buena. Me la descargué de Quixel, les dejo en la descripción el link para ir a descargarla. La voy a achicar un poco con el nodo de mapping. Acá elegí estos tres, tocando clic y arrastrando. Y acá le cambias la escala. Estaba así en 1, pero me parece que en 2 queda mejor, un poco más definida. Bien, tenemos nuestra tela con nuestro material. Ahora vamos a lo que vinimos a ver. Vamos a tocar acá. Propiedad de partículas. Vamos a añadir una nueva. Vamos a cambiar Emitter a Hair. Van a haber pelos por toda su pantalla seguramente. Vamos a activar Advanced. Y acá en Hair Length vamos a ponerlo en 0. Seguro no van a ver ningún pelito ahora. Vamos, ya que estamos acá, a añadir un par más. Le voy a agregar un número. Un 0, perdón. Y ahora vamos a bajar a Physics. Y acá en Brownian y Damp vamos a poner un 0.05 por ejemplo. Y acá también. Bien, ahora van a ver tentáculos. Vamos a ir a Hair Shape. Y el Diameter Rub y el Tip vamos a cambiarlo. Voy a desactivar esto también. Vamos a ponerlo por ejemplo 0.02. Y acá también vamos a poner lo mismo, 0.02. Bueno, y ahora tenemos un poco más cercano a lo que buscamos, ¿no? Ahora vamos a seguir jugando con estas opciones. Voy a sumarle más masa, por ejemplo, para que se hagan más chiquitos. Vamos a añadir un 0 más, así podemos ver más. Ahora voy a seguir jugando un poco con estas dos opciones para intentar llegar a lo que me guste. Esto depende del material y la tela que quieras replicar. Creo que ahí van bastante mejor. Ahora lo que voy a hacer, Material Properties. Voy a agregar un nuevo material y voy a duplicar el mismo que ya tenemos. Y tocando este número se hace una copia. A este le voy a poner pelitos, así lo distinguimos. Y lo que voy a hacer es borrar todo menos el color base. Le damos delete y ahora vamos a añadir un Principal Hair. Y vamos a conectar el color al color y el verde al surface. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir otra vez a las propiedades de las partículas. Bajar a Render y cambiar el material a pelitos. Vamos a ver que ahora son como si fueran transparentes. Podemos jugar con estas opciones para ver más o menos cómo los queremos. Ahí son mucho más opacos, por ejemplo. Vayan jugando con esto hasta que tengan un resultado que les guste. Yo lo voy a dejar ahí más o menos. Y bien, ahora lo que vamos a hacer para previsualizar esto, vamos a desactivar la visibilidad en el viewport. Ahora no los veríamos. Y le voy a agregar, por ejemplo, un 0 más. Creo que estaría bien. 1.000.000 de partículas. No las vamos a ver, así que solo van a salir en el render si las tenemos activadas acá.
Voy a darle F12 para renderizar. Me cambio al modo viewport, así no trabaja de más la compu. Bueno, ahí terminó de renderizar y quedó algo así. Nada, me parece que está bastante bueno el resultado. Pueden variarlo dependiendo qué tipo de tela quieren hacer. Pueden hacer pelitos más largos, pelitos más cortos. Pero bueno, espero que les sirva algún día como a mí me sirvió haciendo estos renders que tenía que hacer para el trabajo. Y nada, muchas gracias de nuevo a todos. Voy a seguir subiendo videos, déjenme ideas en los comentarios o cosas que necesiten ayuda. Y si puedo ayudarlos, los voy a ayudar. Un abrazo a todos y nos vemos en el que sigue. Chau chau.